Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos del campamento de oración. Es un gusto saludar a la audiencia que nos escucha por Facebook, Instagram y YouTube. Antes de entrar a los momentos de oración, quiero que me acompañes a leer la escritura de Lucas 24:1. El Señor hoy nos quiere hablar a nuestro corazón en las áreas que nosotros necesitamos resucitar. Dios quiere que tú no sigas atrapado en el dolor, en la duda, en la incredulidad. Dios quiere que en estos tiempos empieces a limpiar tus ropas, a quitar lo arrugado de tu corazón, la amargura, el celo, la envidia, el resentimiento, el rencor. Tenemos hoy la oportunidad de cambiar nuestra dirección, cambiar nuestros pensamientos, nuestras actitudes y entregárselas al Dios que vive, que es Jesús de Nazaret. Vamos a leer la escritura de Lucas 24:1. Dice: el domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaba allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden que les dijo en Galilea que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y resucitará al tercer día. Padre, te damos gracias en esta hora por tu hermosa presencia, por tu palabra, por abrazarnos, por tener momentos de compartimiento contigo especiales, Señor, por tu visitación en estos días, Padre, en la oración, Señor. Tu presencia cada vez se puede sentir más fuerte, Señor. Que estas personas que han sido llamadas a la oración, Señor, puedan, Señor, seguir sintiendo esa presencia, esa visitación tuya en estos tiempos, Señor. Porque tú estás visitando cada hogar para hablarnos, Señor, para exhortarnos, para redirigirnos, para protegernos en lo que debemos de seguir cambiando, Señor. Gracias por apartarnos del mal camino, gracias por apartarnos del mal, gracias por apartar de nosotros todo aquello que no te conviene, Señor, en nuestras vidas, Padre, para que siga creciendo tu espíritu en nosotros. Gracias por apartarnos del camino a donde íbamos, Señor, y ponernos, aunque es un camino angosto, lleno de dificultad y de oposición, pero tú vas con nosotros, por eso no temeremos, amado Jesús. Gracias te damos por todo tu amor, tu bondad y tu sacrificio. Y háblanos hoy, unge mis labios, Señor. Unge esta palabra, Señor, para que cada mujer, Señor, cada hombre que también escuche la radio, pueda, Señor, sentir en su corazón ese ungüento sanador que necesitamos día con día para poder caminar en este mundo, en este valle que está lleno de trampas, Señor, pero que tú nos vas a ayudar a librarnos y escaparnos de ellas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Podemos ver en esta escritura que el Señor ya había sido llevado a la cruz, ya había sido muerto, ya había sido llevado a un sepulcro.
Y unas mujeres que habían estado con él, que habían estado escuchando, siguiendo su ministerio, fueron a llevar unas especias que habían preparado para su cuerpo. Pero podemos ver que cuando ellas llegaron, encontraron la piedra removida. Y entraron y vieron que el cuerpo de Jesús no estaba allí. ¿Cuántas veces el Señor nos ha estado hablando que en las cuevas de nuestra alma, en los sepulcros que alguna vez tuvimos en nuestra vida, seguimos enterrando recuerdos, seguimos arrojando rencores, resentimientos, pensamientos de dolor, angustias, aflicciones, quejas, porque no hemos entendido que Jesús, cuando nos llamó, cuando nosotros decidimos tomar la decisión de que Él tomara el control de nuestra vida y reconocimos que Él era Dios y que resucitó de entre los muertos, ¿por qué seguimos viviendo una vida de muerte? ¿Por qué seguimos ocultando esas áreas que Dios quiere sacar de esas cuevas, que Dios quiere sacar a la luz para removerlas, para quitarlas? Y seguimos poniendo esa piedra para que nada ni nadie se meta en nuestra vida, se meta con esos recuerdos que solo producen dolor, pero que nos ha llevado a una vida de víctima, de protagonismo, nos ha llevado a actuar como seres, como personas que no somos hijos de Dios. Incluso muchas veces no conocemos a Dios y vamos enterrando cosas del pasado que tarde o temprano van a explotar. Buscamos ayuda donde no debemos de buscarla y lo único que estamos haciendo es llenar esa cueva de más maldad, de más tinieblas. Porque dice la Escritura que cuando Dios formó los cielos y la tierra, todo estaba desordenado y estaba en tinieblas. Estaba desordenada y estaba vacía, dice Génesis 1. ¿Cómo es cuando Dios te encuentra a ti? ¿Cuándo es cuando Dios me encontró a mí? Estábamos desordenados, llevábamos una vida como queríamos, no teníamos control de ella y creíamos que estábamos haciendo lo correcto, porque esa es la forma en cómo el mundo está llevando su forma de vivir, porque el sistema para eso está diseñado y por eso creemos que estamos en un ambiente que es normal. Sin embargo, tarde o temprano vamos viendo que vamos por un camino de destrucción, un camino de vacíos, de soledades, de rechazos, de abusos, de golpes, de venganza, de ira, de odio, de destrucción. Y no nada más con ello vemos una vida desordenada, sino también vacía, porque solamente hay recuerdos malos, solamente hay sentimientos malos, solamente hay pensamientos malos en nuestro corazón y en nuestra mente. Solo el enemigo viene a dañar más y más y más y más nuestra alma, porque en cada situación sucede algo y vamos y lo escondemos y nunca lo dejamos ir. Personas exitosas, personas profesionales, personas llenas, que aparentemente están llenas de vida y lo tienen todo, al final reconocen que llevaban un vacío en su corazón y que nunca fueron felices, porque la verdadera felicidad no depende de lo material, no depende de tener una familia exitosa, no depende de tener un trabajo exitoso, no depende de tener el esposo, la esposa, los hijos perfectos. Depende de tener a Dios en tu vida. Porque Dios
ese espacio que está vacío, lo diseñó para Él. Y mientras tú no lo tengas, siempre ese vacío hasta el día de tu muerte lo vas a tener. Por eso Jesús, cuando vino a la tierra, Él sabía al propósito que venía. Él venía a darle la oportunidad a la humanidad nuevamente de reconciliarse con Él. Que a través del dolor, de la angustia, para todos aquellos que dicen que Dios no siente, Dios no le duele lo que estás pasando, Dios no se preocupa por ti. Bueno, Él mostró en persona, en un cuerpo humano, el dolor, la enfermedad, la aflicción. Dice Salmo 116:10, aunque diga, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Jesús demostró en su agonía, en el momento en que iba a ser entregado. Él mostró en su oración con las gotas de sangre el dolor, el miedo, el temor que vino, que lo abrumó en ese momento, porque Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía a dónde iba a ser llevado. Sin embargo, Él sometió toda su humanidad en ese momento al Padre. Sometió toda su voluntad al reino, al propósito al cual había venido a la tierra. A veces nos olvidamos que tenemos oportunidad en Él de sanar nuestras heridas. Nos hacen la invitación a una iglesia, nos hacen la invitación a leer la palabra, nos hacen la invitación a conocer más de Él. Y nos retractamos porque preferimos o creemos que esto no nos va a llenar. Creemos que todo esto solamente va a ser momentáneo, la paz, porque estamos acostumbrados a la religión. Estamos acostumbrados a vivir una forma de vida y sin embargo, Dios tiene algo especial para ti y para mí. Solo necesitas mover y que Dios te ayude a remover la piedra que estás poniendo para que salga todo eso que está escondido en tu corazón. Luego dice en Lucas 24:8, después de que las mujeres vieron que Jesús no estaba ahí en el sepulcro y que dos hombres le dijeron, vestidos de blanco, le dijeron que por qué buscaban ahí si Él ya había resucitado, ya no estaba muerto. Muchas veces Dios nos dice, ¿por qué sigues buscando en tus recuerdos algo que te dolió? ¿Por qué sigues recordando la venganza, la traición, cuando yo estoy aquí para borrar todos esos recuerdos? Para darte una nueva esperanza, para sanar todas esas emociones traumáticas. ¿Por qué sigues buscando ahí? Si tú decidiste entregarle tu vida a Jesús, incluso ya te bautizaste, incluso tal vez ya estás sirviendo, tal vez ya hasta tienes un ministerio, mujer. ¿Por qué sigues recordando el pasado? ¿Por qué sigues mencionando lo que hiciste en el ayer? Aún dice el Señor que las victorias del ayer ya quedaron en el pasado. Nosotros tenemos que buscar la misericordia día con día. Dice Lucas 24:8, entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Ellas recordaron las palabras, no recordaron el momento en que fue llevado a la cruz, no recordaron en el momento en que fue golpeado. Ellos recordaron la palabra. Muchas veces nosotros en la angustia, en el momento de la aflicción, preferimos creerle a la duda, a lo que está el enemigo enviando de incredulidad, que creer a la palabra de Dios, a las promesas que escuchamos en una prédica, leyendo la palabra, a una palabra profética que se nos dio,
Preferimos creer lo negativo y no lo que Dios ya ha hablado para nosotros. Por eso el Señor en estos tiempos quiere que su pueblo, quiere que las mujeres que están puestas en la brecha intercediendo por su esposo, por sus hijos, por su matrimonio, por sus ministerios, por aquellas mujeres que todavía tal vez no conocen a Jesús, pero que quieren respuesta a todo lo que está sucediendo en su vida. Dios primeramente quiere que tú vengas al conocimiento de Él, que reconozcas que tu vida desordenada, tu vida vacía, necesita una dirección, necesita alguien que lo llene, y ese es Jesús. Mira, quiero que me acompañes. Después de que viene una tormenta en tu vida, tal vez eso es lo que estás pasando, un momento de economía, un momento de enfermedad, una situación, un problema legal. Mira lo que hace el Señor después de que viene la tormenta. Por eso es importante que en la tormenta nos agarremos bien del arca, no nos bajemos, sino que le pidamos a Dios que vaya en esa barca, que no tengamos miedo, que nos ayude a controlar las emociones que se empiezan a desordenar, a llenar de temor, a meternos en la oración, a platicar con Él, para que no nos desvíe nada en ese momento de la tormenta, para que veas a dónde nos va a llevar después de la tormenta el Señor. Mira, en Marcos 5:1 dice, entonces llegaron al otro lado, a la región de los Gesarenos. Y cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. ¿Viste que ellos venían de una tormenta? ¿Viste a dónde los llevó el Señor? Los cruzó al otro lado del lago. Muchas veces Dios nos quiere llevar a otro nivel y no queremos pasar por la prueba, por el desierto, la tormenta que nos ha venido, porque Él quiere que tú tengas otro nivel de fe, quiere que tú vayas madurando, quiere que vayas creciendo y no te quieres desprender de la comodidad, de la forma en cómo sigues buscando a Dios, porque a veces hasta se nos hace rutina estar buscando a Dios, sirviendo a Dios. Y Dios a veces cuando tiene un plan todavía más grande contigo, tiene que desprenderte para llevarte a otro nivel. Y tiene ahora que, para procesar tu fe y llevarla a otro nivel, tu fe, ahora tiene que desprenderte y llevarte por otro camino. ¿Para qué? Para poder madurar y cumplir el propósito que ya tiene en ti. Muchas veces no entiendes la forma en cómo va a obrar Dios, pero Dios no se equivoca. Dios siempre tiene planes perfectos, no importa lo que digan las noticias, no importa lo que te diga el hombre, no importa lo que te diga tu esposo o tu esposa, incluso muchas veces los hijos, a veces por no estar en los caminos de Dios empiezan a hacerte burla de tu fe. Pero tú tienes que estar plantada en la palabra de Dios, recordando la palabra de Dios, metiéndote en oración con Dios para ver en qué dirección ahora vas a ir. ¿Cuál es ahora la oportunidad, el plan que Dios tiene para ti? Yo me sorprendo, dice una alabanza, tú me sorprendes con tremendas cosas. Dice que con tremendas cosas tú me responderás. Y es así. Me sorprendo a veces donde parece que está todo cerrado, está todo derrumbado, Dios hace cosas sorprendentes. Y te recuerdas lo que hace muchos años atrás, Dios te habló, Dios te mostró, pero tú pensaste que pasaron muchos años y que nunca se iban a cumplir, que tal vez tu misión era nada más estar haciendo lo que estás haciendo. Y no es así. Dios tiene planes muy, muy sorprendentes en todos los aspectos, incluso cuando a veces no hay economía, cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación legal, cuando te cambiaron de trabajo, cuando tú no puedes comprar una casa, cuando tú
tienes una situación migratoria, etcétera, etcétera, Dios te sorprende, porque Él es el dueño de todo, del oro y de la plata. Él es el dueño de las personas y Él puede usar cuervos para alimentarte. ¿Esto qué quiere decir? Que va a usar personas que menos te imaginas. Aún puede venir personas que tal vez tú por un momento ni te esperabas que iba a venir una ayuda de esas personas. Y son las que te sorprenden. Porque Dios no quiere que pongas tu confianza, tu fe en alguien. Eso es pecado. Eso es idolatría. Dios quiere que tú pongas tu confianza en Él. Porque Él es un Dios celoso y no le gusta compartir su gloria con nadie. Él quiere que su confianza esté absolutamente en Él. No en el dinero, no en una persona, ni siquiera en tu ministerio, ni siquiera en tu trabajo, ni siquiera en el cheque que recibes de parte de tu esposo, ni siquiera tú en tu propio cheque, no. Tú tienes que tener absolutamente la confianza en Dios, porque Dios nos está esperando con los brazos abiertos para poder bendecirte. Pero muchas veces nosotros no consultamos nuestra dirección, no buscamos cómo no regresar a ese sepulcro, sino que seguimos sacando cosas del pasado y así podemos morir viviendo de recuerdos, ¿verdad? Sin embargo, en Marcos 5:1 podemos ver que Dios nos quiere llevar a otro nivel, nos quiere llevar a crecer, a madurar. Y podemos ver ahí que cuando te va a llevar a otro nivel va a haber oposición. A ellos se encontraron un endemoniado. ¿De dónde decía que venía? De las tumbas, de los, ¿verdad? De la oscuridad, venía atado, venía amarrado, venía cegado, venía problemado, tomado de su mente. ¿Te imaginas la escena? ¿Cuántas cosas no les habrá dicho cuando ellos ya venían de una tormenta y ya pudieron ver la luz en el otro lado? Y resulta que viene alguien negativo a quitarte ese gozo de que ya estás en paz en otro lugar. Va a haber oposición, pero ahí es donde empieza la verdadera guerra espiritual. Empiezas a pelear, porque eso que ahora aprendiste de ese momento de tormenta, no te lo arrebate el enemigo, porque eso te va a servir para futuros problemas. Y no tienes que escuchar las voces que te dicen esos gigantes. Tú tienes que seguir adelante recordando la misión que te ha hablado Dios. Podemos ver muchas veces que las batallas del alma, las batallas con las que lucha tu alma, son puertas y que se tienen que manifestar, porque el Señor tiene que sacar de ahí el rencor, el resentimiento, el odio, la envidia, el celo. Muchas veces decimos una persona es asesina, una persona es secuestradora, una persona robó, una persona violó, pero muchas veces no recordamos de dónde viene ese protagonismo, cuál es la raíz de por qué esa persona actuó así. En primer paso que nosotros tenemos que reconocer cuando estamos en una tormenta es reconocer qué es lo que nos tiene atormentado. Muchas veces podemos leer la escritura de Saúl como una persona que su orgullo, su celo,
lo envió a perder la presencia de Dios, la gracia de Dios. Y podemos ver en Saúl que fue atormentado por un espíritu. ¿Un espíritu de qué? De tormenta. Es un espíritu. Porque él encontró una puerta en el alma. Dicen que venía y lo atormentaba. Porque ese espíritu de tormenta viene a sacudir el alma, viene a usar lo que está dentro de tu corazón. Pero ¿por qué entró este espíritu? Bueno, este espíritu entró porque él, cuando iba con David de una victoria, decían, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. ¿Qué puerta fue la que abrió? El celo. Parece sencillo, pero causó su caída. Empezó a perder todo, porque se empezó a sublevar. Empezó a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Empezó a llenarse de orgullo su corazón. Y empezó a hablar que todo lo que tenía era por él, no por Dios. Incluso el reino, Dios no se lo quitó inmediatamente. Dejó que él estuviera todavía en el reino, mientras David era preparado. ¿Por qué? Porque Dios tenía un tiempo de preparación para David. Pero mientras Saúl era atormentado por ese espíritu de tormenta. Es importante no abrir ni una puerta, no regresar a esos sepulcros de nuestra alma. Si ya están vacíos, mejor que se llenen de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, como hicieron estas mujeres. Ellas no se quejaron, no se llenaron de dolor, porque en ellas estaba la palabra de Dios. Por eso podemos ver que gozosas fueron a decirles a los discípulos lo que se les había anunciado, lo que se les había dicho. Porque ellas todo lo que recibieron y escucharon de Jesús lo atesoraron y lo tomaron por obra. Se puede ver. Gozosas fueron a dar la palabra. A ellas no les importó que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo ojo para los romanos y para los judíos, para los soldados que estaban persiguiendo a los seguidores de Jesús. No les importó, porque ellas estaban llenas de la presencia de Dios. Pero Saúl descuidó su relación con Dios. Saúl abrió una puerta y nunca reconoció que esa puerta que había abierto era el celo, que tenía celo por David. Lo más sencillo que hubiera hecho es que se hubiera gozado de escuchar lo que decían de su soldado, porque David era alguien que apoyaba a Saúl. Él hubiera dicho, es alguien de mi equipo. Pero él se enceló porque él quería el protagonismo para él. Él quería la gloria para él. Y esa puerta lo llevó a abrir la puerta del tormento. Porque de ahí él abrió más puertas: la avaricia, la codicia, la ira, el resentimiento, el deseo de venganza. La forma en cómo persiguió a David muestra mucho sus frutos, lo cual podemos ver que Dios ya no estaba ahí, ya no estaba en su corazón, ya no estaba en su alma. Y tenemos que tener cuidado con todo eso que dejamos entrar a nuestra alma, a nuestro corazón. Porque
Eso abre puertas, incluso nos puede llevar a la muerte, como lo llevó a él. Y no nada más lo llevó a él. Sus hijos fueron asesinados en campo de batalla. A veces no nos damos cuenta que las malas actitudes que nosotros tenemos perjudican a nuestras generaciones y estamos abriendo puertas para ellos. Queremos verlos en la casa de Dios, pero nosotros mismos estamos abriendo puertas con la murmuración, con la queja. Y no se diga con ese espíritu de víctima. La esposa echa la culpa al esposo, el esposo echa la culpa a la esposa. El chiste es que nunca hay un arreglo en un matrimonio porque los dos se sienten víctimas o los dos quieren ser protagonistas del asunto. Cuando queremos ser protagonistas de algo, queremos que todos los demás vean lo que estamos haciendo. Y cuando vemos que no nos dan las gracias, nos sentimos súper ofendidos. Y tenemos que recordar que aquí el protagonista es Jesús en nuestra vida. Que Jesús es el que tiene que salir en nosotros, que Jesús es el que tiene que fluir aún en nuestros matrimonios. Él es el verdadero protagonista en nuestros matrimonios, no nosotros. Y si nosotros no sometemos nuestra voluntad a la palabra, no sometemos nuestra forma de hacer, nuestra forma de conducirnos en el matrimonio, obviamente nuestro matrimonio va a fracasar. Porque muchas veces los hombres dicen, las mujeres no se sujetan, mujer insujeta, rebelde. Pero muy pocas veces ves al varón someterse a Dios. Quiere llevar el matrimonio a la forma de él. Y la mujer, por no llevar la contraria, por dar el fruto que necesita dar en su hogar, tiene que mantenerse a veces callada. Pero Dios observa todo y viceversa. Cuando una mujer se sale del orden de Dios, Dios la sujeta. Si el hombre está sujeto a la voluntad de Dios, hace lo que está en la palabra, Dios va a traer a la mujer a la sujeción del varón y de él. Porque así es Dios. El camino de Dios no es fácil, es angosto y cada vez se hace más angosto. Vas perdiendo amistades, vas perdiendo hermanos, vas perdiendo familia, porque cada vez Dios requiere más de ti, que abandones más cosas. ¿Por qué? Porque seguir la verdad, no todos la siguen. Decía un predicador, hay muchas iglesias, muchos predican la palabra, muchos hasta hacen milagros, sanidades, muchos profetizan, pero verdaderamente, ¿qué pueblo está siguiendo la voluntad de Dios? Verdaderamente, decía, ¿esa iglesia está siguiendo el camino angosto? Porque dice el Señor que en estos tiempos está pesando en balanza a su pueblo. Y esto no tiene nada que ver de si estás o no estás en un ministerio. Muchos han tenido visiones y mucho pueblo de Dios en ministerios, en templos, reuniéndose se queda. Porque son poquitos los que se van. ¿Por qué? Porque hay protagonismo y hay un espíritu de víctima. Nunca seguimos a Dios por seguirlo a Él, sino porque nos vieran, nos servimos, porque nos dieran una posición, un nombramiento. Y cuando Dios te remueve, ahí es donde se prueba si verdaderamente estás siguiendo a Dios o al hombre. Lo mismo sucede en un matrimonio. Cuando tu matrimonio es sacudido, el Señor va a probar si realmente tú estás con tu esposo como le prometiste al principio. Estar en las buenas y en las malas, o solamente cuando ves que te pasa la chequera, o cuando ves que Él te mantiene.
o viceversa. Viene una muchacha despampanante y ya tu esposa pues ya está desfigurada, ¿verdad? Porque con el paso de los años esa mujer hermosa pues se fue deteriorando para tu vista, no para la vista de Dios. Y viene una mujer arregladita, bien sensual, y tú vas a ser probado para ver si realmente vas a hacer lo que prometiste al principio. Todos vamos a ser probados día con día. Vamos a ser tentados como lo fue Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús para resistir al enemigo? Con la palabra le respondió. Porque no solamente la conocía, sino la era hacedor de ella. Por eso la resurrección del Señor significa que nuestra fe no es en vano. Tenemos que recordar que esa resurrección que experimentaron en aquellos tiempos y que seguimos experimentando nosotros, que tal vez no estuvimos, no conocimos a Jesús físicamente, pero a través de su Santo Espíritu hemos podido comprobar que Él es real, que existe, que nos responde, que Él está en los momentos de aflicción y en los momentos de angustia. Que así como dice ese salmo, aunque me encuentro afligido, tú sigues creyendo en Dios. Aunque te encuentres afligida, aunque sientes que todo se te está derrumbando, tú tienes que seguir creyendo en Dios, no negar de Él. No te vuelvas protagonista de una historia donde ya no eres protagonista. Donde ahora Dios te hizo su hijo, porque ahora el Padre es el protagonista. Ahora Él es el que toma control de tu vida. Sigue cerrando las puertas. Sigue resistiendo al enemigo. Mira, hay puertas a veces que en el mismo desierto que vas teniendo en tu vida, que donde vas tú caminando, hay desiertos también donde te llegan. Se abren muchas puertas. ¿Por qué? Porque podemos ver en la palabra de Dios que en el desierto hay puertas que nos llevan al Hades o al infierno. Incluso en el mar se habla que hay abismos donde fueron arrojados los cerdos una vez que fue libre el Gadareno. Jonás incluso dice que las ondas del infierno lo envolvieron su cabeza cuando él fue tragado por la ballena, por el animal del mar, monstruo del mar. Hay abismos donde nuestras almas son presas. ¿Por qué? Porque no estamos cimentados en la palabra. Abrimos puertas y no somos cuidadosos en cerrarlas. Dios quiere que en estos tiempos limpiemos todo eso que nos hace daño al alma. Que tengamos paz, que tengamos unidad con Jesús, que caminemos en bondad, en compasión, haciendo con amor lo que nos gusta. Si tú sirves en una iglesia, hacerlo sin que tú esperes nada a cambio. El pago no te lo va a dar el pastor, no te lo va a dar un líder, te lo va a dar el Señor. Pero también tienes que aprender a defender la verdad. Tienes que seguir la verdad. Porque ahora en estos tiempos muchos están siguiendo la mentira. Y tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Ahora lo que escuchamos, lo que anda rondando en el ambiente, tener discernimiento. Cada palabra que escuchamos, si proviene de Dios o no proviene de Dios. Porque hay mucha necesidad afuera y ellos ya están cansados de tanta mentira, de tanta confusión. Ellos quieren que se les presente a Jesús. Pero ¿cómo se les va a presentar? Bueno, a través de ti, a través de mí.
a través de todos aquellos que con luchas aquí estamos, que tenemos oposición. Eso es muy bueno, porque un pastor decía, si hay oposición en tu camino y cada vez se vuelve mayor, ¿qué quiere decir? Que vas por muy buen camino, porque ya pudimos ver que el camino angosto va lleno de oposición. Pero tenemos que tener una mentalidad de batalla, una mentalidad de servidor, una mentalidad de ser esclavos de Dios, una mentalidad que defienda la verdad y una mentalidad visionaria como la tuvo Josué y Caleb, no de derrota. Tenemos que aprender a quitar todas esas palabras y pensamientos de derrota. Si tú quieres permanecer en estos tiempos que estamos en una guerra espiritual y abrirle nuestro corazón a Dios, porque tal vez no te estás dando cuenta que te estás autodestruyendo con la amargura, con el celo, con la envidia. Tienes que recordar que el Señor va a sacar nuestras obras el día que nos presentemos ante su presencia. Y si no nos hemos arrepentido de obras que hacemos malas, conociendo o no conociendo de Dios, tenemos que tener cuidado, porque allá Dios las va a sacar. Y ahora que es tiempo, mejor hay que arrepentirnos, sanar nuestro corazón, dejar ir y seguir para adelante, porque Dios viene pronto y nos está cada vez visitando con una presencia que viene con ella una palabra diciéndonos: límpiense, santifíquense, conságrense más para mí. En cada servicio que tenemos de oración, nosotros hemos tenido esa palabra profética: límpiense, sigan así como van, conságrense más, síganme buscando en oración, métanse más conmigo, así como van, manténganse humildes, sigan así como van, porque mi venida está pronto. Y dijo: yo no vengo por multitudes, vengo por mi verdadero trigo. Tenemos que esforzarnos a hacer ese trigo que se quiere ir con el Señor, a ponernos a cuentas con aquel que te hizo daño, con aquel que tú hiciste daño, con aquel que no puedes perdonar. Tienes que dejarlo ir de tu alma y de tu mente. Si tu matrimonio se deshizo y ya no hay solución, de todos modos tú tienes que pedir perdón para que no haya ninguna ligadura de muerte que te tenga atado a ese lugar, a esa persona. Porque el Señor viene pronto y Él dijo: vengo por mi trigo genuino. Y tenemos que ser sinceros con Dios en que todavía le estamos fallando. Él no dijo: vengo por iglesias, por la iglesia tal, por la iglesia tal, por la iglesia tal. Qué bueno fuera que todos nos fuéramos. Pero Él conoce nuestros corazones. Él dijo: vengo por mi trigo. Así que esforcémonos. Padre, te damos gracias, Señor, porque siempre tu palabra es alentadora, siempre nos permite, Señor, seguir manteniéndonos en este camino, luchando, Señor, buscando tu presencia, buscando lo genuino, la verdad, Señor, en nuestra vida. Aunque muchos regresen atrás, aunque muchos se desvíen, Padre, ayúdanos a permanecer en la verdad, Señor, a buscar lo que a ti te agrada, Señor, limpiar nuestro corazón, no ser protagonistas de nuestras vidas, sino que seas tú el protagonista de nuestro caminar. Reprendemos todo espíritu de víctima, Señor, todo espíritu de tormenta en nuestras vidas, Señor. Si hemos abierto puertas, hoy declaramos que esas puertas se cierran, porque renunciamos a todo derecho que hayamos dado al enemigo, y que con tu preciosa sangre
esa puerta se cierre y no vuelva a entrar ningún espíritu inmundo que dé lugar, Padre. Alértanos cuando estemos dispuestos, cuando estemos tentados a caer en una trampa. Redirige nuestros pasos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este acto maravilloso que tuviste en la cruz. Gracias, Padre amado, porque no renunciaste a ese propósito. Gracias, Señor, porque resististe los golpes, las humillaciones, todo el oprobio que te hicieron a tu cuerpo, Señor. El dolor, Señor, que llevaste, no renunciaste a ello por mí, Señor. Por ese amor tan grande, ¿quién podría darlo más que tú, Señor? Gracias por no bajarte de esa cruz por mí, Señor. Gracias por soportar aún las burlas, Señor. Aún llevar el dolor de la traición, Señor. Todo lo hiciste por mí. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Porque renunciaste a todos tus derechos como rey que eres, Señor. Como Dios. Y te hiciste hombre, te hiciste humilde, te hiciste siervo, esclavo, para que nosotros pudiéramos tener esa gran bendición de resucitar en gloria, Padre, de resucitar en nuestra vida, en un camino, en una vida de muerte que llevábamos, Señor. Tú viniste a darle luz, tú viniste a dar victoria, Señor. Dale un nuevo comienzo, ¿cómo no darte gracias? Dales esa oportunidad a todos aquellos que no te conocen y que te han rechazado, Señor. Para ese asesino, ese secuestrador que nunca conoció de ti, nunca le han mencionado ni siquiera de que existe Dios. Dales la oportunidad que en esas tinieblas ellos te conozcan, Señor. Por esos que hacen milicia, Señor. Por todos aquellos que andan en malos pasos, Señor. Que puedan conocerte a ti, bendito Dios, porque después de la muerte no hay un final feliz que les espere, Señor. Para que ellos puedan sus almas ser salvas, Padre. Te pedimos, Señor, misericordia por ellos, por nuestras familias. Pon una protección, Señor, de tu Santo Espíritu sobre ellos. Ten misericordia, pon lazos de amor, Señor, y bondad sobre ellos. Gracias te doy, Señor, por mi hermano, Señor, que ha decidido dar un paso firme en fe, Padre, por bajar a las aguas bautismales, Señor, por todos esos jóvenes, Señor, que han decidido tomar esa decisión de seguirte, Padre, por esas mujeres que se bautizaron, Señor, este sábado, Padre. Darles la oportunidad de que tengan experiencias espirituales, que echen raíces profundas, Señor, a través de tu palabra, que se afirmen, Señor, porque va a haber mucha confusión todavía en estos tiempos, mucha opresión, pero que recuerden que tú vas en medio de toda esa opresión con nosotros, Señor. Que no vuelvan atrás ni que miren atrás. Sella sus corazones, Señor. Séllalos, Padre, para que en el día malo ellos recuerden que tú estás con ellos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la paz de Cristo esté con ustedes. Y saludamos a mi hermanita Patti de Michoacán, que le enviamos un fuerte abrazo, hermanita, sigue adelante. Dios tiene propósitos contigo y con tu familia. Dios está trabajando en tu vida. Saludos para mi hermanita Lía, mi hermanito Dani, de Jóvenes con Decisión, por ese ministerio bonito de jóvenes. Que Dios los siga usando y cubriendo a sus pastores, al pastor José y Norma Ponce. Que Dios los bendiga por qué hermosos los bautizos que tuvieron en México. Muchos de nuestros hermanos los vieron y nos gozamos. Es algo especial que yo sentí ese día. La presencia de Dios estuvo en ese día y va a seguir estando, porque cada vez que un alma decide bajar a las aguas bautismales, dice que hay fiesta en el reino de los cielos. Así que Dios les bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes.